Buenas tardes, Bruno. Un saludo para vos y tu audiencia y tus compañeros. Bueno, doctor, ¿llegaste a leer la publicación del colega Ignacio Suárez. Ignacio Suárez, donde te menciona puntualmente a vos y hablan de un entramado muy fuerte sobre negociado de futbolistas, hablan inclusive del tema de la utilización de la selección paraguaya de fútbol para convocar jugadores? Vamos a leer un poquitito después, pero doctor, me gustaría escuchar tu descargo sobre el tema, si sos tan amable, por favor. Sí, yo leí ese comentario hoy, que ya no es el primero, es una serie que este periodista está haciendo con informaciones, gran parte de informaciones falsas, y la información que puede ser real está totalmente desfigurada, o sea, está totalmente trastocada en cuanto a la realidad de los hechos. No sé por dónde querés que empiece, si querés te hago un relatorio del caso específico que se mencionó ahí, que es el de un jugador, Adam Vareiro. Ajá. Y yo te puedo hacer un relatorio porque estuve revisando, yo no estoy en Paraguay, pero tengo toda mi computadora, estuve revisando los contratos y toda la documentación para recordar el caso. Ajá. Y te puedo hacer un relatorio que parte de la siguiente premisa: la APF y Robert Harrison no tienen nada que ver en este tema, porque Adam Vareiro llegó al Club Nacional en el año 2017, cuando Robert Harrison ya no era presidente del Club Nacional. Eso es lo primero que hay que saber. Adam Vareiro llega en condición de jugador libre, y cuando se ficha en Nacional, cosa que yo me enteré después porque vi los contratos después, no participé en esa operación, negocia que el 50% de los derechos económicos de su futura transferencia sean para él, que es un acto jurídico totalmente lícito y permitido por la FIFA, que el jugador sea propietario de parte de sus derechos económicos de su transferencia. Eso fue en el 2017. En el 2018 el Club Nacional decide comprarle ese 50% que era Adam Vareiro, decide Doctor, comprarle a Adam Vareiro, quedarse con el 100% de los derechos económicos del Club Nacional, doctor, y le paga una suma de dinero que... Sí, sí, perdón que te interrumpa, en ese punto específico, la publicación lo que dice es que Nacional tenía el 50% y el 50% le correspondía al jugador, pero que el jugador... correcto. A instancias de Nacional, supuestamente, según esta publicación y este periodista, le vende a Pedro Aldave y a otro empresario. Eso es mentira. Por 500. Eso es mentira. Permíteme completar. Sí, yo sé. Lo que dice la publicación es que se le vendió a Pedro Aldave y a otros empresarios por $500,000 esos 50%, y después él es transferido al fútbol mexicano en una cifra muy superior, doctor. Eso es lo que dice la publicación. Eso es mentira. Lo que yo te estoy diciendo es que el Club Nacional le compró por $500,000 el 50% al jugador, y le hizo el pago a indicación del jugador en la cuenta de su hermano en Estados Unidos. Es una cuestión entre el jugador y el club. Luego de eso, el Club Nacional contrata los servicios de una empresa vinculada al señor Pedro Aldave como intermediario, para que gestione una transferencia exclusiva del jugador Adam Vareiro a algún mercado, a cualquier mercado del mundo, y pactan el pago de un honorario por ese servicio. Esa empresa cumple el servicio, consigue el contrato de la transferencia a México, a Monterrey. Monterrey le paga al Club Nacional el 100% del precio de transferencia, y el Club Nacional después le paga a la empresa, le paga a otra empresa a la que se le cedió sus derechos de cobro de ese honorario, le paga el honorario pactado. Todas esas operaciones están en sendos contratos y fueron inclusive declaradas al fisco paraguayo, porque fueron operaciones hechas desde Paraguay, que tienen facturas. El Club Nacional emitió una factura a favor del Club Monterrey para cobrar dinero, y una empresa paraguaya, una sociedad anónima paraguaya, en la que está el señor Aldave, está otros empresarios más, emitieron una factura al Club Nacional por el cobro de sus honorarios, se pagaron los impuestos y todo está declarado. Ahora, No hay ningún problema. te quiero hacer una pregunta y te cedo la palabra con Federico y con Ariel, con Miguel, perdón. La empresa en Panamá de Pedro Aldave que figura Play Market, ¿cuál es su vínculo con Play Market, la empresa en Panamá de Pedro Aldave? ¿Cuál es mi vínculo? El vínculo de Pedro Aldave
Y el tuyo también, si es que lo hay, ¿verdad? Si no, esa empresa de hecho ya está disuelta, fue liquidada en el año 2019, creo. Dejó de operar, era una empresa que tenía un accionista único y yo era el apoderado, tenía un poder emitido por el presidente de la empresa, una empresa en Panamá solamente puede tener un presidente panameño, esa empresa declaraba y pagaba sus impuestos en Panamá, y yo era el abogado de la empresa que tenía un poder especial para actuar en nombre de la empresa. Entonces, no hay nada raro detrás de esa empresa, y dejó de operar en el año 2019 y le cedió los derechos que aún tenía de representación o algo, le cedió a una empresa en Paraguay que tiene un nombre semejante, que es Playmaker S.A., que es la que después continuó actuando en el mercado de transferencias cuando esta otra empresa fue disuelta. Bueno, estamos en duplex con los compañeros de ABC TV, con Javier Panza, con Enrique Vargas Peña. Acá lo que llama la atención, doctor, es que dice el periodista en su publicación que llamativamente se vendió ese 50% que le correspondía al jugador al grupo empresarial. ¿Vos negás esa situación, que no hubo esa venta? No, eso es mentira, te reitero, es mentira. ¿Vos tenés forma de respaldar en papeles? Justamente, hay un contrato entre el Club Nacional y el jugador Adam Vareiro para la venta del 50% al Club Nacional. Así como el Club Nacional le firma un contrato donde le reconoce el 50%, un año y medio después o un año después le compra ese 50% y hay un contrato firmado. Por supuesto que hay un contrato firmado. Bueno, a ver, Miguel Cáceres, Federico, está Gerardo Acosta. Estábamos diciendo, Enrique y Javier, ante este escándalo de la publicación de un periodista mexicano donde investigan, donde hay una publicación de una investigación. En realidad la investigación que se hace en Buenos En Aires Argentina, a través de la jueza Sara Sorano, que es viuda del fiscal Alberto Nisman, que le había asignado, y donde lo vinculan a Robert Harrison, doctor, es que él había cedido una exclusividad de representación, tanto para transferencia como para contrataciones, al empresario Juan Gabriel Apleyar Petengil. En una parte, en lo que se refiere a la... Sí, No, iba a completar nomás, sí, doctor. Eso es lo que se refiere a la estafa del que habla el colega mexicano en la contratación o en el fichaje de Adam Vareiro. Posteriormente lo vuelve a vincular al... ¿Está el doctor? ¿Doctor? Doctor, ¿nos escuchás? Estamos con el doctor Gerardo Acosta. Se cortó, parece. No, yo creo que se va a... No, se cortó, ahí estoy. Lo que pasa es que entran otras llamadas y se corta. Perfecto. Bueno, a ver, yo eso no tenía conocimiento porque yo no le asesoraba al señor Apleyar en el año 2016, pero sí ya me envió también los documentos. Ese es un contrato absolutamente válido en el ámbito de la FIFA. Un intermediario de jugadores puede trabajar para un jugador y puede trabajar para un club. Y si un club puede contratar un intermediario para que le gestione en forma exclusiva sus transferencias y sus contrataciones, no hay ningún problema, no hay nada de ilegal en eso y está permitido por el reglamento intermediario de FIFA. Sí. Doctor, le saluda Federico. ¿Tuvo algún contacto con Robert Harrison en el transcurso de la tarde? ¿Sabe si habrá alguna defensa oficial respecto al tema? Porque es necesario, ¿verdad? Hola, doctor, ¿me sí, escucha? ¿me puede repetir, Federico? Porque se volvió a cortar. ¿Me puede repetir? Le preguntaba si tuvo algún contacto ya en el transcurso de la tarde con Robert Harrison, porque seguramente al verse todos implicados, y usted es una persona muy cercana hace mucho tiempo. Lo que estábamos diciendo, Federico, es que la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene que dar la cara, tiene que explicar o dar una conferencia, no sé si va a hablar Robert Harrison, que hable alguien de la APF. Oficial, porque más allá de... son muy graves las acusaciones. Pero yo no encuentro yo no encuentro nada. Si uno hace una línea de tiempo, yo no encuentro dónde la APF está metida en esta historia. O sea, dónde está metida el señor Robert Harrison en la historia de Adam Vareiro, que llega al Club Nacional cuando él ya no es presidente del Club Nacional. No, por y eso todas las contrataciones doctor, no, pero son otros casos también. Totalmente, por eso justamente yo le mencioné, cuando se lo menciona a Robert Harrison en el tema Adam Vareiro, fue por la exclusividad que se le concedió a Apleyar para manejar. Cuando vuelve... para completarlo, voy a aclarar algo cuando ahí. se le vuelve a involucrar al presidente de la APF, es que según el colega mexicano, él tuvo acceso a documentos, chat por WhatsApp, inclusive audios,
en el que se habla de la promesa de convocatoria de jugadores a la selección, ya como Harrison, presidente de la APF. Es la segunda parte donde se lo menciona al actual presidente de la APF. Sí. Primero, en lo de Adam Barreiro fue de aquella exclusividad que se le concedió a Pleyar. Sí. Bueno, pero yo quiero aclarar una cuestión. La exclusividad que se le concedió a Pleyar no tiene que ver con la transferencia de Adam Barreiro a Monterrey, porque ahí hay un contrato específico con una empresa que tiene vinculación con el señor Apleyar, pero es una empresa, se hizo un contrato específico de nuevo sobre el tema de Adam Barreiro. El Club Nacional le paga a la empresa Playmaker S.A. en virtud de un contrato específico, no de esa autorización general del año 2016, un contrato específico firmado en el año 2018 para gestionar esa transferencia. Y después el tema de que tiene audio de convocatoria, Adam Barreiro jamás fue convocado a la selección antes de ser transferido a Monterrey, y después creo que fue convocado para un entrenamiento y no jugó ni siquiera ningún partido amistoso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Doctor, fue convocado para el primer combo en los partidos Perú-Venezuela por Eduardo Berizzo y no jugó ningún partido, pero fue convocado y después no fue convocado y después no jugó más. Y no jugó nunca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál puede ser la influencia ahí? Doctor, le voy a leer textualmente lo que dice la publicación, repito, del colega Ignacio Suárez. Sí. Dice, acá, esta es la parte muy fuerte donde la documentación que existe en la carpeta de investigación de la Fiscalía Argentina no deja lugar a dudas. En ella se comprueban desde las mismas entrañas el modus operandi con el cual operan, según los dichos del expediente. Pudiera tratarse de la organización más corrupta que controla sin ningún recato al fútbol paraguayo. La existencia de este cartel, imagínense, doctor, que lo titula o lo adjetiva como cartel, dice, la existencia de este cartel era un secreto a voces en tierras guaraníes. Hoy ya no es secreto, pues sus integrantes están implicados en el marco de una causa en la carátula infracción ley 24.769 a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En esta carpeta a la cual he tenido acceso, dice el periodista, existen muchas pruebas, documentos, múltiples conversaciones de WhatsApp muy extensas, así como diversos audios y escuchas telefónicas donde se confirman todo tipo de acuerdos, negociaciones y arreglos de convocatorias de jugadores a las selecciones nacionales de Paraguay con el fin de hacer negocios. La selección, la trama, dice. La investigación y los audios detallan a la perfección cómo los promotores acuerdan con los dirigentes el llamado de tal o cual jugador a las selecciones nacionales de Paraguay, lo mismo a las menores que incluso a la mayor. La selección nacional es una parte central para que el negocio produzca enormes ganancias, pues es la gran vitrina, la coartada, dice. Es simple, un jugador, por tronco que sea, al ser llamado a la selección nacional, aunque sea a 2 convocatorias, automáticamente eleva su precio y de paso evita la sospecha de fraude del club comprador, ya que estarían negociando a un seleccionado nacional. Lo que pocos saben o sabían era que esos llamados a la selección nacional no son parte de un control de calidad de jugador, sino una simulación, un engaño para convertir en un jugador malo en bueno, y es barato a caro en una convocatoria. El cartel paraguayo de esta manera blinda muchas de sus ventas, enganchando a los incautos que los compran muy caros solo viendo vídeos de YouTube editados. Las selecciones nacionales se utilizan como una trampa, como una especie de publicidad engañosa. El club comprador y la prensa, al revisar el currículum del jugador contratado, podrá comprobar que el jugador en cuestión fue seleccionado nacional, lo que en teoría daría el aval de calidad sin saber que esos llamados fueran una patraña, un ardid entre promotores y dirigentes para poder vender al jugador a un precio mayor. Barreiro y un negociado obsceno que es donde acá hablan de Apleyar Petenquil y mencionan el nombre de Adam Barreiro y mencionan tu nombre, doctor.